Bueno, hola a todos, buenas tardes ya casi, porque estamos acabando la mañana. Ya quedamos poquitos, pero bueno, poquitos pero buenos, ¿no? Vamos a intentar hacer lo más acogedor posible. ¿Se me escucha bien? Porque yo oigo así como algo un poquito raro. Muy bien, bueno, primero normalmente cuando yo hago algún tipo de formación con músicos, con orquestas, etcétera, siempre explico por qué estoy aquí. Y esta vez también quiero hacer lo mismo. Entonces el por qué estoy aquí, además de estar muy agradecida, es algo relacionado conmigo misma, profundo, que tiene que ver con el hecho de que creo profundamente en el abrir puertas, en este título de Abriendo Puertas. ¿Y por qué? Pues porque realmente yo siento que nosotros, cuando nos conectamos con nosotros mismos, cuando estamos con el músico, cuando estamos aquí, ahora mismo, es cuando tenemos el potencial de poder abrir puertas. Y ahora vamos a entender un poquito a qué me refiero y a dónde voy. Ahora mismo todos son interrogantes, decimos ¿qué nos va a explicar? ¿De dónde viene? Pero bueno, básicamente, no quiero avanzarme al final, pero tiene que ver con esto, con el potencial de abrir puertas. Entonces, primero, cuando digo que creo profundamente en el hecho de estar aquí y creo profundamente en que podemos abrir puertas, es porque me lo creo de verdad y creo que podemos desde hoy, cuando ustedes salgan de aquí, ya pueden hacer algo. Y podemos todos nosotros hacer algo, con el músico, con las orquestas, en cualquier entorno en el que estemos. Entonces, explico brevemente la presentación de hoy, que intentaré ser breve. Me han dicho que tengo que apuntar hacia aquí. Muy bien. Os explico un poquito. Yo soy un híbrido. Soy un híbrido, me refiero a que yo me formé desde los 6 años, pues estuve aprendiendo música hasta los 30, estuve vinculada al mundo de la música, estudié educación física. Y cuando estaba más o menos en quinto de piano, me acuerdo que estaba estudiando también allí, en ese momento, en la carrera de educación física, y empecé a tener dolores de espalda. Y digo, ostras, si yo estoy aquí trabajando con mi cuerpo, si lo voy conociendo, si sé cómo funciona, ¿por qué tengo dolores de espalda? En ningún momento se me ocurrió ligar eso a la actividad de la música que en ese momento tenía, que además evidentemente había exámenes y entonces tenía una intensidad horaria más elevada de lo habitual. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezo a ver que puede haber cierta relación, planteo a la universidad de hacer investigación en este sentido. Y esto estoy hablando del año 97. En ese momento yo acabé la formación, la licenciatura en ese caso, y empiezo a investigar. Y efectivamente había ya estudios, no aquí en España, pero sí en Estados Unidos, en muchos otros sitios, países, y estos estudios presentaban claramente pues, que efectivamente el músico padece por causas de repetición muscular, muchas cosas que ya se han escuchado durante esta mañana, de posturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, ya está, voy a preparar, voy a estudiar muy bien qué tipos de movimientos, qué es lo que hace cada músico, cómo se comporta su cuerpo delante de cada instrumento, y a partir de ahí pues hacemos un paquete de ejercicios como lo que hacía también allí en el INEF de Barcelona, pues para deportistas de élite, exactamente lo mismo. Los deportistas de élite se especializan en deportes muy concretos y se les prepara. Digo, bueno, vamos a hacer lo mismo. Y entonces inicié investigaciones ya también, no solo en el instituto, sino bueno, en ese momento estaba con otras personas, pero después en el Instituto de Fisiología Medicinal Art también. Y finalmente parecía que todo iba bien, que realmente esto funciona, porque el cuerpo es totalmente necesario que lo trabajemos, que lo conozcamos, que tengamos conciencia, que sepamos las sillas, la iluminación, todos estos temas externos, y conocernos también cómo funciona para poder prevenir, sobre todo, y así poder prevenir lesiones físicas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó? Pasó que entré en una crisis profunda hasta el punto de que dejé la investigación, la aparqué. 4 años de dedicación y la aparqué. El motivo fue que había un punto donde me quedé bloqueada, que digo, no entiendo nada.
Y no entiendo nada es porque me pasó que precisamente cuando yo iba a tocar, me había preparado técnicamente, me sentía bien corporalmente, y entonces me empezaban a temblar las manos, empezaba a sudar, me pasaban otras cosas que no me habían enseñado, a mí no me lo explicaron. Cuando explican o aprendes lo que es la técnica, etcétera, yo no sabía que todo eso podría pasar y que me pasaría en los primeros conciertos. Entonces ahí digo, si me he preparado bien, ahora resulta que me sale otra historia, que yo no contaba con eso y que además, como es un tabú, ahora ya se habla más, pero en este tiempo, estamos hablando de 97, 98, 99, ¿quién hablaba de que a mí me pasa esto? Normalmente todo el mundo dice, no, yo no explico esto porque esto se pasa mal, esto seguro que solo me pasa a mí, yo no sé si al otro le pasa, entonces ahí uno se va quedando, y se va quedando, y se entra en el silencio, y se queda en la nada. Al final dices, no sé si quiero compartir esto, no sé si puedo compartir esto, pero por eso paré, porque digo, no me sirve, porque sí que podemos entrenar, sí que es verdad, porque tiene muchos beneficios, trabajar con el cuerpo es totalmente imprescindible, pero había algo más que no me cuadraba. Y entonces fue cuando, después de tener aparcada, después de esta crisis, empecé otros estudios de psicoterapia que son estudios de 5 años de integración psicocorporal, se llama, donde yo empecé a comprender otras cosas. Digo, de acuerdo. Y comprendí algo tan sencillo que digo, ¿cómo no lo he visto yo antes? Pero tan sencillo como que el músico es persona. Antes que nada, es persona, al músico le pasan cosas. Cuando se levanta por la mañana y entre que va desde su casa a la orquesta le pasan cosas. Y entonces todo esto que le pasa, cuando llega a la orquesta sigue estando allí, porque es persona y le pasan cosas. Si él no puede diferenciarse. Entonces le pasan cosas antes, durante, después y siempre. Y esto que es algo tan básico, tan sencillo, dices, ¿cómo puede ser que esto yo no pudiese verlo antes? Dices, vale, es que como persona pasan varias cosas. Una es que evidentemente es lógico que yo viva, porque estoy viva, entonces es normal que me pasen, que sude, que tenga emociones, que me pasen. Lo que sí que es, ¿cómo diría? Lo que interesa es, a partir de ahí, de qué forma podemos ir cambiando esto. ¿Qué es lo que el músico, siendo persona, de qué forma puede ser la versión mejor de sí misma? No perfecto, sino la mejor de sí misma, de esa persona que es. Porque si vamos a la perfección, entramos, ya explicaba antes Martina, a las angustias, a la mediocridad, yo no soy, tendría que ser, el otro es mejor. No, se trata de cuál es mi mejor versión de mí misma o de mí mismo. Ahí es donde empecé ya con las investigaciones, recuperé en ese caso otra vez mi pasión y empecé de nuevo. No totalmente, pero sí que empecé de nuevo el planteo. Y lo estudié desde aquí. El músico se relaciona consigo mismo, inevitablemente, pero también cuando yo me pongo al lado de otras personas me relaciono con el otro. Entonces es este intra e inter que pueden ver en la pantalla. En el caso del yo conmigo mismo me relaciono a nivel corporal, pero ya vimos que también lo que me pasa, si recordáis cuando os examinasteis del examen de coche, mucha gente se acuerda de que... ¿se acuerdan de este día? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿verdad? Pues ese día teníamos un examen, pero nos pasaban cosas, ¿verdad? A nivel también corporal, y quizá un poquito de dolor de estómago, quizá la marcha que no entra. Entonces, lo que me pasa a mí, a nivel cognitivo, que es yo ahora voy a conducir, a examinarme, también repercute a nivel corporal y también a nivel emocional, porque puedo estar nervioso, angustiado, etc. Por otra parte, el músico se relaciona con el grupo, evidentemente. Entonces tenemos que se relaciona con los compañeros, con el director, con el gerente y con muchas otras personas de la orquesta. Todo esto que está apareciendo aquí está en la tesis doctoral, lo digo porque esto está en internet, y he intentado dar los menos datos posibles para no cargar la charla, pero que sepáis que si alguien quiere datos concretos, esto lo podéis conseguir. Entonces, todo esto, ¿por dónde pasa? Porque como somos personas, resulta que
yo tengo una percepción de mí mismo y también del otro, tengo una creencia de mí mismo pero también del otro, y decido a partir de aquí cosas que tienen que ver conmigo mismo pero que también repercuten al otro. Todo esto tiene que ver con el hecho de ser persona, entonces no lo podemos obviar, porque yo ahora desde el 2005 que estoy trabajando en el Instituto de Fisiología y Medicina del Art, allí vienen músicos profesionales de todo el mundo, es una clínica en este momento que trabaja mucho con la distonía, etcétera, etcétera, y vienen por cuestiones físicas, ¿de acuerdo? Normalmente. Pero lo que es interesante es ver cómo después, cuando abordamos el tema detrás de lo físico, siempre hay algo más que lo acompaña, siempre, que es este músico persona. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces acabamos pensando que esa persona que está allí sentada, su función en la vida fue nacer para hacerme la vida difícil, la vida imposible. Yo me llego a creer, es que, no, a esta persona lo que le pasa es que yo le caigo mal y siempre está así conmigo. Y vamos a creer que es eso, que el tema es este, que el otro, que está allí, y me lo llevo a creer. Y llego a tomar decisiones en base a esto. Ahí se complica todo, ahí no voy a entrar porque antes ya se ha explicado muy bien en las anteriores sesiones, pero es algo que nos arrastra, que nos lleva y que nos afecta a todos los niveles. Ahí, en esta gráfica, se ve, ahora no van a entender, no se entiende, ya lo sé, pero esto sería la gráfica de un músico de orquesta sinfónica profesional durante 2 meses, que se recogieron datos a diario de esta persona. Se recogieron de varios músicos profesionales de orquestas sinfónicas y lo que vemos aquí son las 3 líneas de 3 colores diferentes, tienen que ver con la percepción que tienen a nivel emocional, a nivel corporal y a nivel mental. ¿Qué vemos aquí? Si os fijáis, ¿veis cómo el dibujo va prácticamente igual? Entonces, esto, que se recogieron más de 1000 datos, estamos hablando no con un músico, sino con 13 músicos durante 12 meses, esto que vemos aquí nos da una prueba científica en este caso, porque las significaciones, la significancia era totalmente, eran significantes, estadísticamente. Entonces significa que se puede comprobar, se ha visto claramente, científicamente, que ya no es que lo pensemos, inventemos o intuyamos, sino que se puede constatar de que efectivamente el cuerpo, la emoción y la cognición van unidas. Es decir, el músico es algo integral, no podemos separarlo. Esto significa que si trabajamos en cualquier sitio, en un conservatorio, una orquesta, donde sea que trabajemos, tenemos que tener presente que si vamos a trabajar con el músico, es músico-persona. Músico-persona significa que si trabajamos a nivel corporal, en algún momento, en algún otro sitio, aunque vaya con un fisioterapeuta que hará muy buen trabajo, necesitaremos entender que esa persona se relacionará y desde allí seguirán pasando cosas. Entonces, esta visión integral tan necesaria. Lo siguiente sería que el músico, aquí vemos lo mismo pero con 3 otros músicos, ¿de acuerdo? Exactamente igual, aquí expresamente se han separado las 3 líneas para que veáis los dibujos, pero fijaos que pasa exactamente igual, ¿eh? Esto sería el botoncito verde, era el del láser, ¿no? Sí. Esto es un músico, M5, M1, otro músico, M7, otro músico. Todos los músicos hicieron las mismas pruebas, esto exactamente los mismos meses, con el mismo repertorio, es decir, las variables estaban totalmente controladas en este sentido. ¿Qué es lo interesante de esto? Fijaos que el tema se repite, es decir, otra vez y de nuevo vemos cómo las 3 dimensiones, corporal, emocional y cognitiva, emocional, corporal y mental, van juntas. Pero fijaos qué interesante, a mí este tema me apasiona, hoy no tengo tiempo para explicarlo mucho, pero que cada uno de los músicos tiene un dibujo diferente. Esto es una especie de DNI, es nuestro comportamiento. Cada músico puede se puede ver a sí mismo en este dibujo y veríamos cómo, por ejemplo, el M1, si vamos mirando a largo plazo, repetiría probablemente este dibujo, que son los fractales, los sistemas complejos ya tratan este tema. Hoy no entraremos en esto, pero si a alguien le interesa, les recomiendo porque es muy, muy bonito. ¿Qué es lo que ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Por qué lo explico? ¿Por qué os lo comparto? Por una razón sencilla. Además de que el músico es persona, se relaciona y tenemos que ver esta visión integral, fijaos, por ejemplo, ¿veis aquí cómo hay, por ejemplo, hay subidas, bajadas, pero aquí hay una bajada importante, se ve, ¿verdad?
En este momento, este músico estaba en una situación relacional familiar con crisis graves. Esto lo sabemos porque además de hacer estas anotaciones, anotaba en una especie de diario qué pasa cada día cuando yo estoy anotando. Entonces ahí, estos músicos no sabían lo que yo estaba observando en este caso, pero lo que sí vemos es que aquí, efectivamente, una relación difícil externa, al final me llega a repercutir en todas mis dimensiones. Aunque yo no lo crea, porque después, cuando yo me entrevisté con ellos, ellos no tenían esta percepción, pero finalmente esto es lo que se ve. Entonces, las adaptaciones al contexto es lo que hacemos nosotros cada día. Cuando los músicos van a la orquesta necesitan hacer estas adaptaciones y las hacen con el compañero, con el gerente, con todos los personajes y personas que pueden haber allí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si estas adaptaciones no se hacen, es decir, si yo no tengo conciencia de esto, de que realmente la orquesta, además de cuidar la silla, la luz, el sonido, de cuidar mi cuerpo, si no tenemos presente esto de que finalmente también nos afecta esta relación con el otro, aquí nos perdemos porque finalmente esa relación nos va a repercutir sí o sí. Entonces, en esta charla, algo que yo me había propuesto hoy era precisamente responder, no dar muchos más datos, de hecho no voy a dar más, pero era responder a una pregunta, y sería: de todos estos 18 años que llevo investigando, estando con el músico, tengo la gran suerte también de trabajar en la universidad y puedo ver esto cada día, y en el conservatorio, ¿cuál es la lección más importante que yo he aprendido con los músicos, con estas investigaciones? Y es precisamente, tiene que ver con esto, con, primero, nada es lo que parece y todos somos uno. Y ahora voy a seguir explicando qué quiero decir con esto. El nada es lo que parece, que lo explicaré al final, pero ya empiezo a dar pistas aquí. Es que primero yo tenía la idea de que cuando voy a formaciones habitualmente con orquestas sinfónicas de España, y entonces tenía la idea, porque estos rumores que nos decía Martina, ¿no? Tenía la idea de que los músicos de orquesta pues serían músicos frustrados, que son aquellos que no han podido llegar a tocar de solistas, porque etcétera, etcétera. Esto es lo que yo había escuchado. Después, por otra parte, había escuchado que los gerentes eran una gente pues que mejor no te acerques mucho, porque esta gente no entiende a nadie, porque estos están todo el día en el despacho, porque etcétera, etcétera. También había escuchado pues que los directores de todo, ya no voy a entrar, pero sí que hay como dos directores muy concretos. Unos que algún músico me decía, ¿cómo era eso? Ahí se me ha ido. Bueno, que había un director que les hacía fluir, ¿no? que les ayudaba a entrar, a formar parte, ¿no? de que todos eran uno. Y otro tipo de director, pues que nada, que los hundía, que los arrastraba. Ahora veremos un ejemplo muy breve. En todo caso, donde voy con estos datos, no hace falta que os esforcéis para leer mucho, ya os lo explico. Sencillamente es que lo que hemos encontrado, y con esta investigación en la tesis quedaba muy, muy claro, es que el músico es un apasionado de su trabajo. O sea, de 110 músicos que en este caso se encuestaron, fijaos, el ser músico de 0 a 10 lo puntuaron a una media de 8,81. Estoy hablando de 110 músicos de nacionalidades diferentes y de orquestas diferentes. Tocar el instrumento, el grado de satisfacción está a 8,5 sobre 10. Y cuando se les preguntaba qué es para ti la música, el 83%, aquí una muestra de 90 porque una parte no respondió, contestaban escribiendo vida, era una pregunta abierta, ¿qué es para ti la música? Nada más. Contestaban vida, comunicación y un trabajo que me gusta. Estamos hablando entonces de un músico que
realmente está apasionado, le encanta este trabajo, le gusta tocar, le gusta ser músico. Pasan otras cosas, que con los compañeros, además, la satisfacción, digo, bueno, entonces ahora va a salir rana lo otro. Me van a decir que con los compañeros no están bien, pero no, aparecía el grado de satisfacción de un 6, prefieren tocar, 81% prefieren tocar en compañía que solos, es decir, quieren estar formando parte del grupo, tienen sentido de pertenencia, y la satisfacción en relación a directores y también a gestores, más o menos era igual, era en torno al 5, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos lleva todo esto? Esta parte la voy a... Es lo que hemos dicho hasta ahora. Voy a que precisamente están satisfechos de donde trabajan y rompe con esta imagen de músico fracasado. Entonces, tenemos que la satisfacción reduce el estrés y aumenta el bienestar y el rendimiento. Las dificultades relacionales, este fue el gran punto. Digo, si todo esto funciona, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué? Entonces, los problemas tienen que ver en que no es que yo me lleve mal en mi orquesta, es que igual tengo problemas con una persona o con 2 personas. Ahí, por ejemplo, uno de los músicos dice, si ves a un compañero que no te saluda y tienes que tocar a su lado, esto entra aquí, ¿no? Y en ese caso señalaba el corazón, ¿no? Dice, es un veneno mucho peor que el cansancio físico, te puede hacer más daño tocando menos rato estresado que tocando más rato si estás a gusto. Esto es muy claro cómo nos afecta a todos los niveles. El otro, en relación al directivo, delante de un director agresivo, mi primer pensamiento es que no puedo fallar, presión. Fallar ahora sería lo peor. A nivel físico nunca me había parado a analizarlo hasta hace unos años, porque no lo notaba. Ahora sé que tiene que ver con las tensiones que voy acumulando. Todo esto, fijaos cómo son relatos muy gráficos donde incluyen todo esto que estamos nombrando ahora. Fijaos de ahí, la última gráfica serían las causas de estrés a los que estamos hablando siempre de percepciones que ellos perciben como más estresantes. La primera tiene que ver con aumento de horas de ensayo, la segunda, muy cerca, es la relación difícil con el director y la tercera, relaciones difíciles con compañeros. Por lo tanto, por detrás quedan aumentos de conciertos, cambios laborales, aumentos de viaje, cambios dentro de la orquesta, repertorio y otras que habían detrás. Por lo tanto, volvemos a lo de siempre. Podemos cuidar muy bien el cuerpo, podemos estar trabajando bien con el músico, pero necesitamos poner de manifiesto que existe esta dificultad relacional. Desde ahí, las conclusiones nos llevan a ese inicio, a lo que decía de todos somos uno y nada es lo que parece. Todos somos uno porque finalmente si yo como músico, estas 3 bolitas serían un músico solo, cuerpo, emoción y mente, este es un músico, lo que a mí me pasa acaba repercutiendo al grupo y lo que al grupo le pasa me acaba repercutiendo a mí. Y algunos de los músicos incluso decían esto de todos somos uno. Y además hablaban de los momentos mágicos. Y pasó con varios músicos. Claro, no he explicado esto, yo estaba haciendo la entrevista con ellos, siempre a solas, evidentemente, y en varias ocasiones apareció esta palabra, es un momento mágico. Y el momento mágico, ¿sabéis cuál era? Era justamente cuando estaban tocando todos y ellos se sentían como que formaban un organismo único. Formaban algo grande, algo poderoso, era una orquesta sublime, pero no solo ellos, es decir, yo mismo conmigo misma, con mi sección, las otras secciones, el director, el público, me hablaban del público, dice, porque esto se nota, se transmite, digo, esto es ser uno, esto es a lo que tenemos que llegar. Y ahí es donde precisamente, y ahí el por qué yo estoy aquí, porque yo creo en estos momentos mágicos. No es que me haya iluminado, ni me pase nada raro, o sea, sigo haciendo investigación, sigo tocando, pies en el suelo, pero de verdad que creo en estos momentos, porque lo que he visto trabajando y después en formaciones con grupos de orquestas, y cuando he trabajado con gerentes, o he hablado con ellos a solas, o he hablado con directores a solas, o los músicos, todos quieren lo mismo, todos. Quieren disfrutar de la música, quieren crear estos momentos mágicos, solo que necesitamos ver cómo los creamos. Entonces hay una parte que es muy relevante, que empieza conmigo misma, que es ¿qué clase de músico quiero ser yo?
¿Qué estoy dispuesta a hacer yo como músico, como gerente, como director para crear este momento mágico? Y la pregunta, y a esto iba, con lo que os digo que os podéis ir a casa, es decir, ¿qué es lo que ya tengo disponible hoy a partir de este momento para yo modificar mi forma de estar, de ser, de compartir, para hacer esto un poquito mejor, el mundo un poquito mejor, la orquesta un poquito mejor? Y esto tiene que ver conmigo, ya no tiene que ver con el compañero. ¿Y en qué tipo de músico me quiero convertir? ¿Y en qué tipo de gestor me quiero convertir? Y la palabra final que cerraría esto sería, por lo tanto, una que me vino en mente con un psicólogo que tengo muy buena relación, que es Ubuntu. Ubuntu es una palabra, lo voy a leer porque es muy cortito y voy a cerrar porque sé que ya estoy en el tiempo. Es de Edmond Tutu, que hablaba de Ubuntu diciendo que una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás, no se siente amenazada cuando otros son capaces y son buenos en algo, pero está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad. Es una regla sudafricana, habla de esto, de que una persona se hace humana, de que soy porque todos somos. Entonces yo os invito a que realmente confiemos que podemos abrir puertas y que cada uno de nosotros, yo con mi pequeño cambio que haga conmigo misma, ya estoy haciendo que la orquesta sea mejor. Entonces aprovechemos esto y vayamos hacia ahí, es mi propuesta. Gracias.